Bien. En el video anterior había hecho la presentación de la clase de esta semana y también había respondido una pregunta respecto del padre que me había hecho una compañera de ustedes. Bueno, ¿y cuál dijimos que es el tema de esta semana? Abordar la actualidad a partir de dos autores. Uno es Bauman y el otro es Lipovetsky. Fíjense que yo a ustedes les hice llegar por Gaby información de dos libros que yo elegí de estos autores, podría haber elegido cualquier otro de ellos, y les hice llegar un material de ellos que no es obligatorio, es decir, un poquito yo le mandé esta documentación a ustedes para que vean de dónde saco yo la información, ¿no? Para que no quede así como que es algo que uno inventa o que, bueno, esta cosa como traída de los pelos, que es una idea mía. Siempre es bueno tener los autores. Siempre es bueno saber de dónde sale la información. Así que ojalá puedan leerla y disfrutarla tanto como lo he disfrutado yo a estos dos autores. Bueno, entonces dijimos que íbamos a empezar por Bauman. Fíjense que yo al inicio de la clase que les mandé escrita, les hice como un pequeño, no sé si recordatorio, porque yo no sé si ustedes vieron El malestar en la cultura de Freud, así que no sé si es recordatorio o es algo novedoso, que ya Freud en El malestar en la cultura justamente escribe o compone este texto porque en la cultura hay malestar. Y entonces Freud dice, hay malestar por tres razones. Fíjense que yo se las nombré acá. Hay un malestar desde el cuerpo propio, que está destinado a la ruina. Piensen que, bueno, nosotros nos podemos enfermar, podemos tener un virus, ¿no? Podemos tener distintas alteraciones en nuestro cuerpo y eso nos trae malestar. Después, desde el mundo exterior, dice Freud, somos abatidos por la furia de fuerzas hiperpotentes. Por ejemplo, podemos pensar, no sé, los incendios forestales, no los que son provocados, ¿no? Los incendios que a veces se dan naturalmente. En los tsunamis podemos pensar, por ejemplo, en el volcán, este que ha detonado recientemente en Europa. Creo que es en las Islas Canarias. Entonces dice, bueno, del nuestro cuerpo, del mundo exterior. Y en tercer lugar dice, por los vínculos con nosotros, es decir, el amor, ¿no? Los vínculos con el otro nos traen sufrimiento, los desamores, la pérdida porque alguien ha fallecido, ¿no? Nos traen padecimiento, las discusiones, la pérdida de amigos. Bueno, quiere decir que ya Freud había situado que hay un malestar en la cultura que es casi irreductible y por el cual todos estamos atravesados. Y entonces decidí iniciar, un poco continuando con este malestar en la cultura, pero para darle un marco más moderno, tomar a Bauman, que él ha fallecido recientemente, ¿no? Ha fallecido en el año 2017 y nos ha dejado un legado muy interesante para pensar por qué nosotros no podemos ser felices, ¿no? Entonces, fíjense que yo inicié con esta pregunta, ¿no? En la modernidad hay un discurso que es más bien hedonista, no es un discurso tanto altruista, no porque no lo haya. No quiero que ustedes piensen que yo hago generalizaciones. A veces es un fallido al hablar, ¿no? Decir, bueno, el discurso es hedonista y parece que todo el mundo está metido ahí, sino que uno más bien nombra las generalidades, ¿no? Hace poco leí algo de Lipovetsky, pensé que no toca hablar de él ahora, pero bueno, no importa. Lo leí ahora en pandemia, un artículo que se publicó de él en el mes de abril, y el tipo decía algo así como, bueno, en tiempos anteriores se esperaba la muerte y el paso a la otra vida para ser felices. Nadie quiere esperar a eso ahora, ¿no? Queremos ser felices en esta vida. Por eso me recordó esto del hedonismo, ¿no? ¿Qué es preferible? ¿Una sociedad donde se antepone el bien colectivo, les pregunto yo,
a los intereses individuales o una sociedad hedonista dispuesta a casi todo por una satisfacción de sus deseos. Hay como algo, no todo, ¿no? Pero algo más bien como que se empieza a recortar de un modo más individual, ¿no? Nos recortamos como de manera individual, intentando metas individuales, algo más hedonista, ¿no? Y eso es algo novedoso para los tiempos actuales. ¿A qué me refiero yo cuando digo tiempos actuales? Y podríamos decir el último siglo, algo que va creciendo en esta línea. La sociedad de este siglo no es exactamente igual a la de Freud, por supuesto. Tienen al mismo tiempo formas opuestas y también males que se repiten. Las formas opuestas son porque, ¿qué podemos pensar? Que en los tiempos de Freud, el malestar en la cultura, Freud hablaba de que, bueno, había una gran represión respecto de el vivir. En cambio ahora, lo que advertimos es más bien que hay una liberación en el vivir. Por ejemplo, yo tengo pacientes que a lo mejor le proponen al marido hacer un trío, supónganse. Y eso, ahora que no digo que no ha habido en la antigüedad este tipo de cuestiones, pero digamos más bien eran un tabú. Ahora hasta te lo cuentan por televisión, ¿no? Bueno, una cosa más abierta en la actualidad, más cerrada en la época de Freud, ¿no? Algo se reprimía fuertemente, por ejemplo la sexualidad, y algo se vive con una apertura en estos tiempos. Pero eso sería como lo opuesto. ¿Y qué sería lo que persiste? Que pese a los permisos, pese a las liberaciones, uno encuentra que ahí el sujeto no termina de ser feliz tampoco. Inclusive, mire lo que les digo, si hay algo que en la clínica se denuncia, y yo ya se los había nombrado, es la queja por lo sexual, porque soy precoz, porque ella no llega al orgasmo, porque no puede, porque le agarra vaginitis, porque se queja porque el marido no le da poco y está en otra, porque tiene depresión, en fin. Hay permisos para, no obstante, la dificultad en el sujeto continúa, ¿no? Bien. Entonces, por eso les hice este recorte de la frase de Freud: el programa que nos impone el principio del placer, que es el de ser felices, es un imposible. Bueno, hay confort, ¿no? Pero el malestar del hombre moderno, pese que ha ganado confort, no logra la felicidad. Quiere decir que el alcanzar como un estado de bienestar permanente las 24 horas del día, todo el tiempo, es imposible, pese a que vivimos con mayor confort y con nuevas libertades. Bien, Bauman nació en Poznan, nació en 1925, en una ciudad de Polonia, y él acuña una frase que es la liquidez, para nombrar la modernidad. Dice, vivimos en una sociedad líquida. Y entonces escribe sobre la sociedad líquida. Los consumos son líquidos. Escribe sobre el consumo líquido. Y el amor es líquido. ¿Qué significa que la sociedad se ha vuelto líquida? Que el consumo, que el amor se ha vuelto líquido. Miren, lo voy a representar así. Bauman decía que antes la sociedad era sólida. Los sólidos se contienen mejor. Yo puedo agarrar, por ejemplo, este mouse es algo sólido, lo contengo. El líquido, como por ejemplo este vasito, si no lo pongo en este vaso y quiero poner el líquido en mi mano no lo puede contener. De paso, toma agua. No lo puede contener. Se escapan los líquidos. Es difícil tenerle sus formas. ¿Cuál es la forma del líquido? La forma del líquido es la del recipiente que lo contiene. Entonces acuña esta idea de la liquidez. Miller se inspira un poco en esta liquidez para hablar del psicoanálisis líquido también, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestros pacientes? ¿Cómo son esos síntomas?
Antes tenían una consistencia y ahora son más lábiles. Se ha vuelto lábil la sociedad. Entonces, los líquidos que son difíciles de contener, ya que estoy hablando de los síntomas también son síntomas de desborde, difíciles de contener. A veces primero hace todo un esfuerzo uno ubicado en el significante del nombre del Padre para empezar a ordenar algo y después se arma un síntoma. Es un trabajo enorme que hay que hacer. Entonces los líquidos son difíciles de contener. Y el amor líquido, los líquidos además uno no sabe para dónde se van. Entonces hay incertidumbre porque si yo pongo el líquido en mi mano, bueno, se me puede caer entre los dedos, se me puede caer por aquí, me moja la remera, uno no sabe para dónde van. Los sólidos, uno tiene cierta perspectiva de para dónde va un sólido, ¿no? Esto va acá y a menos que yo dé vuelta la palma de la mano, el sólido se queda acá. Entonces hay como una cierta incertidumbre, ¿no? ¿Y por qué dice Bauman que la sociedad se ha vuelto de sólida a líquida? Porque los sólidos de antes, que podemos nombrar como las tradiciones, la religión, las instituciones, que era todo lo que sostenía un sujeto, dejaron de sostener, dejaron de ser confiables, dejaron de ser nuestros paradigmas guías. Frente a eso, lo que nosotros tenemos es que hay una multiplicación de discursos. Piensen, por ejemplo, en el campo de la psicología, todas las escuelas que hay. O, por ejemplo, piensen ustedes todos los tratamientos posibles que hay cuando uno se siente mal. Flores de Bach, Reiki, la tarotista, el consultor psicológico, el psiquiatra, el psicólogo conductual, el coaching, y así podría seguir nombrando, el astrólogo que me hace la carta natal, una multiplicación de discurso frente a, por ejemplo, el malestar en la cultura. Entonces lo que no hay es un gran otro, porque las instituciones están caídas, que se presente como manejando un horizonte. ¿Es mejor? No, no es ni mejor ni es peor. Estoy nombrando cosas que suceden en nuestra sociedad y cuáles son los efectos que eso suceda. Desde la perspectiva del psicoanálisis, por supuesto, porque sí es la materia. Muy bien. Fíjense que aquí yo volví a tomar que en la modernidad líquida de Bauman, los objetos del mercado tienen en general un valor a corto plazo. Esto es en relación al consumo líquido. Por ejemplo, los celulares tienen que durar poco. ¿Por qué? Y bueno, porque el mercado, ustedes saben, por ejemplo, iPhone saca, cada septiembre saca uno nuevo, o cada 2 septiembre saca uno nuevo, y entonces los tiempos cortos para el consumo y para comprar los objetos. Hay un empuje del mercado a consumir más objetos, los televisores, las zapatillas. Yo creo que en el celular ahí se ve bastante claro cómo el mercado empuja a comprar el último modelo. Bien, entonces ahí los objetos se vuelven desechables, fácilmente reemplazables. Y un poco la impronta del mercado es la que llega al amor. Por eso el amor también se volvió lábil, desechable. Por eso en las apps uno ve que a veces hay gente que está hablando con 2 o 3 personas a la vez. Entonces si se le cae uno, tiene 2 de repuesto, ¿no? O si sale con una persona el viernes, el domingo sale con otra y ahí va como en casting, ¿no? Se me cae uno y ya tengo inmediatamente el reemplazo del otro. Y un poco el contrapunto que trae Bauman es que nuestros abuelos pensaban a largo plazo. Yo no sé ustedes, pero en la casa de mis abuelos estaba, por ejemplo, el juego de living, la cama, la cómoda, las mesitas de luz, porque era a largo plazo. Las heladeras Siam, era todo a largo plazo. Nosotros no, cambiamos los muebles, ¿no? Bueno, con otra velocidad. Se ahorraba además, ¿no? Se ahorraba y cuando se tenía todo el dinero se compraba. Nosotros no. Podemos adelantar las compras con la tarjeta de crédito porque financiamos. Tenemos el objeto sin esperarlo. Vamos y lo compramos. En la cultura del consumo, el incentivo es endeudarse con las tarjetas de crédito.
que ofrecen descuentos y pagos en cuotas. Muy bien. El amor líquido de Bauman se basa en la fragilidad de los vínculos por miedo a las ataduras. Miren, si hay algo que escucho del último año en todos mis pacientes, y cuando digo todos mis pacientes, estoy generalizando porque quiero decir todos mis pacientes, aparece más tarde o más temprano la palabra miedo. No hago tal cosa por miedo, no avanzo por miedo, no decido por miedo, el miedo me paraliza, es miedo, el miedo a las ataduras en el amor. Aunque también lleve la angustia por la precariedad. Fíjense el atolladero, ¿no? No me comprometo por miedo al compromiso y al mismo tiempo esto de tener vínculos tan precarios me angustia. Muy bien. Las contradicciones de este siglo. Bueno, sigo en el próximo video.